Buenos días a todos. Continuando con nuestro programa de la sesión de modelación matemática en ingeniería, tenemos la plática estimación de fuerzas en un dispositivo áptico tipo palanca basado en un observador de perturbación por parte de la maestra María de Jesús Armas Patricio. La maestra María de Jesús obtuvo el título de ingeniera en mecatrónica por parte de la Universidad del Papaloapan, Campus Loma Bonita. Posteriormente obtuvo el grado de maestra en la Universidad Tecnológica de la Mixteca y actualmente está trabajando con su tesis doctoral. Le damos la palabra a la maestra y le recordamos que tiene 20 minutos para su exposición. Buenos días a todos, gracias por su asistencia. El trabajo que les voy a presentar a continuación, está basado en la estimación de fuerza en un dispositivo áptico tipo palanca basado en un observador de perturbación. Bien, rápidamente vamos a ver dos conceptos básicos. Primero, ¿qué es la áptica? Básicamente, esta palabra proviene del griego astepsai, que significa relativo al tacto, es decir, todo lo que nosotros podemos percibir por medio de nuestras manos. Por ejemplo, el sentido del tacto nos provee de información, por ejemplo, texturas, saber qué tan suave, qué tan áspero, tan caliente o tan frío pudiera estar cierto objeto, ¿verdad? Entre otras cosas que se pudieran decir. Un observador básicamente es un algoritmo que se programa y que nos va a poder estimar ciertas variables o ciertos estados a partir de algo que conocemos, que podemos medir, y con base en ello obtener información, por ejemplo, de una entrada o de alguna otra variable del proceso, ¿no? ¿Le puede, profesor, manualmente, por favor? Bien, la siguiente, por favor. El modelo matemático que se va a estudiar básicamente está basado en una palanca del tipo, sí, esta es la palanca y básicamente está la plataforma experimental que en su momento se construirá o ya está en proceso de construcción. Es la misma palanca áptica, un rodamiento para permitirle el giro. El servomotor que tiene un encoder para poder medir los desplazamientos angulares y una polea que está acoplada a la flecha del motor. El tipo de transmisión de movimiento se dice que es del tipo cabestrante, es decir, que aquí tiene un cable que va cruzado y de esa forma se va a transmitir el movimiento entre la polea de la palanca y la polea del actuador. Algunos parámetros dinámicos que vamos a estar ocupando pues son los momentos de inercia tanto de la palanca y de la polea del actuador, los coeficientes de fricción viscosa de ambos, el radio de la polea que va acoplada a la flecha del motor, el radio de la polea de la palanca áptica, los desplazamientos articulares angulares de las dos poleas y FAU es la fuerza aplicada por el usuario, ¿no? Es la fuerza que se aplica justamente en este punto para producir un movimiento. Un modelo más simplificado de este diagrama es el siguiente. Aquí están las dos poleas, hay una
relación de 1 a 10 en cuanto al diámetro de ellas. El cable, como se mencionó, pues tiene es flexible, entonces tiene cierto coeficiente de rigidez que se le asigna y al haber un movimiento o una fuerza aplicada se va a producir una deformación. Para obtener el modelo dinámico de la palanca áptica se hizo pues lo que es la sumatoria de momentos del eje de giro de las dos palancas, en donde el modelo matemático está representado por 1 y 2 y pues está representado o relacionado con los parámetros que ya vimos, ¿no? Donde K es la rigidez del cable, los desplazamientos teta, las velocidades teta de la palanca áptica, el desplazamiento angular de la polea del actuador, los coeficientes de fricción, los coeficientes de inercia, fricción viscosa, y tau, que es el par aplicado por el usuario a través de la fuerza. Acá en la ecuación número 2, tau es el par aplicado por el servomotor. Bien, se pasa a obtener el modelo dinámico, pero en variables de estado, en donde X1 va a estar definido por el desplazamiento angular de la polea y X3 por el desplazamiento angular de la palanca áptica. Los parámetros que se utilizaron para la palanca áptica los pueden observar aquí en la tabla número 1. Bien, esta palanca áptica va a estar en comunicación con un ambiente virtual, pero este ambiente virtual solamente está programado por medio de ecuaciones en MATLAB. Entonces, imagínense, tienen una pared virtual. Esta pared virtual le vamos a llamar viscoelástica de ahora en adelante, ya que está compuesta por un resorte que tiene cierta rigidez y por un coeficiente de amortiguamiento. Este es para darle un poco de estabilidad a esta parte, ¿no? Entonces, imagínense que tenemos un punto aquí que es el hip que representa la posición original de la palanca áptica, ¿no? Entonces, si ustedes manipulan o aplican una fuerza sobre la palanca áptica, se va a obtener un desplazamiento y en un momento dado va a entrar en colisión con la pared virtual, va a penetrar cierta longitud, va a tener una nueva posición. Entonces, con la ley de Hooke, nosotros a partir del desplazamiento dado por la posición inicial menos la final y multiplicado por K, que es el coeficiente de rigidez del resorte, podemos obtener una fuerza de reacción por parte de la pared. Bien, la fuerza de reacción, bueno, se obtiene a partir de 4, donde como ya les mencioné, tiene un coeficiente de rigidez y otro de amortiguamiento viscoso. X y X punto van a representar la posición y la velocidad del hip. Dentro de la dinámica de la pared virtual, vamos a analizar este diagrama, esta figura en donde está la palanca áptica, se aplica una fuerza, la palanca áptica va a tener un desplazamiento angular. Entonces, aquí puede haber dos casos, que haya colisión o que no la haya, ¿no? Si no hay colisión, bueno, no, en este caso no se hace nada, y si hay, entonces se procede a encontrar esa fuerza, como ya les expliqué anteriormente, ¿no? Por medio de la ley de Hooke. Y otro parámetro, que es el desplazamiento de la palanca, dado por teta. Con respecto a la parte de control del actuador, el par del motor va a estar relacionado por la relación de radios que hay entre las dos poleas, y D es la distancia que existe del eje de... Acá. D es la distancia que va a haber del punto pivote donde se aplica del punto donde se aplica la fuerza y el punto pivote del eje de giro de la palanca. Entonces, rápidamente
Eh, ajá. También, bueno, ya conocen a R mayúscula y R, que son los radios de las dos palancas respectivamente. Esta es la ecuación 6, pueden ver el modelo matemático de un motor de corriente directa. Bien, ahora para que encontremos el par del motor o el par de la flecha del rotor, lo podemos encontrar por la ecuación 7, donde el par del motor va a estar dado por una constante de par del actuador multiplicado por la corriente de armadura. Bien, para poder hacer el control de la corriente y a la vez poder aplicar, bueno, controlar y aplicar un par a los motores, o al motor en este caso, se hace uso de un controlador PI. Aquí podemos ver los valores de los parámetros que se han utilizado, ¿no? Para la simulación. Bien, la interacción áptica bidireccional básicamente es, aplico una fuerza a la palanca áptica, se genera un desplazamiento. Mediante una relación cinemática yo puedo encontrar un desplazamiento de la palanca áptica lineal. Con ese dato podemos calcular la fuerza de reacción a través de la ley de Hooke. Se encuentra el par de reacción, es el par de reacción, es la referencia que se le va a dar al PI, ¿verdad? Para que haga el control de corriente. Esa corriente se va a convertir a par y ese es el par controlado que se le va a aplicar al motor, más bien al usuario que está en contacto con la palanca, pero a través del motor. Para hacer la estimación de esta fuerza, se hace uso de un observador de perturbación denominado GPI, proporcional integral generalizado, que fue propuesto por Cira Ramírez y colaboradores. Bien, entonces asumimos que la señal de perturbación, en este caso, que va a ser la fuerza aplicada por el usuario, puede ser localmente aproximada por una familia de polinomios de Taylor, como se muestra en 9, en donde todos los términos P de I son desconocidos. Ahora, la señal de perturbación, que ya se describió anteriormente, puede ser, como ya se mencionó, descrita solamente localmente, en variables de estado como se muestra en 10. Se proceden con, bueno, esta parte de Z1 punto hasta ZN punto es básicamente una copia del modelo matemático y lo demás es una extensión del observador de Luenberger. La estimación de esa perturbación se realiza como se muestra en 12, en donde Z gorro ya son los estados estimados, ¿no? Entonces, en 11 tenemos el modelo bueno, las ecuaciones que nos van a permitir realizar la estimación bueno, después de eso se calcula la dinámica del error, que básicamente es la resta, ¿verdad? Entre las ecuaciones 11 y 12 y se obtiene la dinámica del error, en donde todas las betas van a ser las ganancias del observador que se van a determinar más adelante. Bien, ya enfocándonos en nuestro modelo matemático nuevamente, se propone un polinomio de orden 4, la perturbación es igual a la fuerza aplicada por el usuario por D, esa distancia que ya mencionamos. La señal de perturbación se describe aquí en la ecuación 14, la cual está en variables de estados. Se muestra la copia del modelo dinámico, la extensión del observador. Y en 16 se muestran ya la estimación de esos estados, ¿no? X1, gorro ya significa que están estimados. Estas variables lambda 8, lambda 0, hay que encontrarlas en las ganancias del observador. Y menos y barra es el error de estimación. Se encuentra un polinomio, perdón, se propone una ecuación bueno, se encuentra una ecuación característica de la dinámica del error y con base en ello se propone
un polinomio del mismo grado para encontrar las ganancias del observador. Se encuentra y entonces, bueno, ya tenemos todo para proceder a las simulaciones. En ese diagrama fue el que se utilizó para realizar la simulación. El usuario aplica una fuerza, hay un desplazamiento de la palanca áptica, se convierte mediante una relación cinemática en una posición lineal. Con el modelo de la pared virtual se encuentra la fuerza de reacción, el par de reacción, se envía al controlador PI de corriente y se le aplica al servomotor. El tau es una entrada para el observador de perturbación, al igual que teta, y a partir de ahí podemos encontrar la fuerza estimada por el usuario. Para las simulaciones, se considera una fuerza aplicada por el usuario del tipo sinusoidal, con amplitud de menos 2 newtons en movimiento libre, sin colisión, y 2 newtons en movimiento restringido a una frecuencia de 50 Hz, utilizando el método de Runge-Kutta de orden 4 y un paso fijo de integración de 1 milisegundo. Bien, aquí podemos ver la fuerza que el usuario aplica, ¿verdad? Está aplicando una fuerza de menos 2 newtons. Mediante el observador nosotros estimamos la fuerza y la comparamos con la fuerza real que el usuario aplica. Entonces podemos ver que pues hay un buen seguimiento, se podría decir. Hay, bueno, estos resultados son en movimiento libre, es decir, no hay colisión, entonces no hay fuerza de reacción de la pared y se muestran los desplazamientos nada más de lo que son la palanca áptica y de la flecha del motor. Y el error, ¿verdad? Está en el rango de más o menos 0.1 newtons. Ahora, se considera que ya hay colisión, la palanca entra en contacto con la pared virtual, se propone una fuerza de 2 newtons. Vemos acá la estimación, la fuerza real contra la que está estimando el observador, se ve bien. Y graficamos también los desplazamientos de ambas palancas. El error es parecido al anterior, en el rango de más o menos 0.1 newtons. La fuerza de reacción de la pared virtual, porque ya hay una colisión por ahí. Y se puede observar también lo que es la deformación. Entonces, como conclusiones, el observador de perturbación que se propuso es factible, ya que es posible estimar ciertas perturbaciones como la fuerza. El esquema propuesto para el observador de perturbación solo requiere la medición de la posición angular de la palanca áptica y el par aplicado por el servomotor. La metodología propuesta de observadores parcialmente GPI es fácil de implementar, ya que requiere poca información de la planta y esto ayuda porque simplifica los cálculos. Por último, en los sistemas físicos hay otros tipos de incertidumbres, perturbaciones, parámetros desconocidos, los cuales en ese trabajo no fueron considerados. Bueno, ya por último la bibliografía. Y es todo por mi parte. Mencionas que se comparaba con el valor de la fuerza real, menos 2 newtons, pero en realidad, ¿cuál es la fuerza real? ¿De dónde sacas esos datos? Con base en la el ser humano con el puede aplicar fuerza en un rango de 0.2 hasta 25 es el promedio, ¿no? Baja en el promedio más muchísimo por entonces también va a depender si la fuerza que
ver, ¿por qué tomas el negativo en tu modelo? Fue nada más básicamente para el signo, básicamente. Sabemos que nosotros aplicamos una fuerza va a ser positiva, ¿no? Sí. Pero se puede fue negativa nada más. Poco la fuerza de reacción de la pared. Ya, si aplicamos una fuerza en este sentido, la fuerza de reacción del objeto o del vector, por ejemplo, si aplicamos fuerza de reacción va a ser de la misma magnitud, pero en sentido contrario. Entonces, por eso. Entonces la pared virtual es el usuario. No, el usuario es quien manipula la palanca. Y en la última diapositiva mencionabas que hay algunos factores que no tomaste en cuenta. ¿Cuáles son? Si esto se decide pasar, si esto es solamente diseño y resultados de simulación. Cuando uno ya hace la construcción y la adecuación de señales, entonces hay ciertos parámetros, como por ejemplo inercias, coeficientes de fricción, parámetros dinámicos como los desplazamientos articulares, masa, ya entran varios parámetros que si no los conocemos con exactitud, se pueden tener problemas, por ejemplo, de control. Entonces, es necesario conocer bien esos parámetros para tener un mayor control de esas variables y si se requiere hacer, bueno, más bien siempre se requiere hacer control, sería muy problemático, ¿no? Entonces, en este caso, son resultados de simulación. Ustedes saben que en simulación todo es ideal. Si yo aumento una ganancia, no sé, le doy un valor de 100, no va a pasar nada en simulación. Si se implementa ya en la forma experimental, bueno, puedo por ahí quemar varios componentes electrónicos, ¿no? Entonces, todo eso debe de estar bien caracterizado a la hora de hacer la implementación. Y por eso es que yo mencioné que estas cuestiones, bueno, aquí no se han considerado. Ah, bueno. Bueno, está bien. Entonces, la duda que yo tengo es, bueno, pues ahí hablas de muchas veces, a veces es complicado, a los alumnos de, por ejemplo, de mecatrónica, decirles dónde están las aplicaciones reales. Pues, por ejemplo, yo vi ahí, pues, y mencionaste es que, por ejemplo, las series de Taylor, ¿no? Entonces, muchas veces, pues, no sabemos dónde podríamos específicamente dónde aplicarlo. Entonces, sería una forma de decirles a ellos dónde podrían aplicarlo. En el caso de las series de Taylor en particular, ¿nos podrías explicar, bueno, rápidamente, ya no hay mucho tiempo, pero qué representa pues esa representación en series de Taylor ahí en ese modelo? Bueno,
la serie de Taylor en ese modelo, básicamente decimos que todos estos términos, desde los PI, van a ser términos desconocidos que en algún momento vamos a encontrar y que nos van a relacionar básicamente a GDT, en donde GDT es la perturbación, cualquier tipo de perturbación que ustedes quieran, bueno, no cualquier tipo, ¿verdad? En este caso solamente son perturbaciones lineales. Entonces, básicamente, la serie de Taylor nos va a dar la relación que va a haber entre la perturbación que se está proponiendo, en este caso la fuerza aplicada por el usuario, y la estimación que realmente se está haciendo al final, ¿no? Por medio del observador. Nada más, ¿por qué la entrada del usuario, por qué la pusiste, por qué la pusiste una función senoidal o periódica, pues? Porque yo, bueno, uno así como que esperaría que fuera constante, ¿no? Pero, sí. Porque se considera que el usuario toma la palanca y aplica una fuerza, pero hace esto. Entonces, va a estar haciendo esto, haciendo oscilaciones, ¿no? Por eso se propuso. Eh, tengo entendido, ¿verdad? Que ya lo construyeron. Una alumna que siguió trabajando con este proyecto ya lo construyó. Desconozco hasta dónde han avanzado realmente, pero sí sé que ya pues tienen todos los elementos para llevarlo a cabo, o sea, lo que son los servomotores, encoders y tarjetas de adquisición de datos. Muchas gracias, maestro. Si me puede firmar abajo, por favor. Pues, en unos minutos más continuaremos con la siguiente plática aquí en el Paranin. Muchas gracias.